Rebecca Koster tenía solo 24 años cuando su vida fue brutalmente interrumpida. La mañana del 24 de diciembre no volvió a casa. Su madre pensó que tal vez estaba con una amiga, pero al llegar la noche el silencio fue insoportable y al día siguiente llegó la peor noticia imaginable. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita. El caso comenzó como muchos otros, una joven desaparecida, en vísperas de Navidad, en una ciudad donde los inviernos son tan fríos como la burocracia que suele ralentizar las primeras horas de búsqueda. Pero desde el inicio, este no fue un caso común. Rebecca había salido de su casa en Long Island la noche del 23 de diciembre de 2009. Había dicho que se reuniría con una amiga en Queens, un viaje de apenas 40 minutos. No era inusual. Pero a diferencia de otras veces, esta vez no volvió. Su teléfono dejó de responder al amanecer y ninguna de sus redes sociales volvió a mostrar actividad. La familia intentó comunicarse, sin éxito. La alarma se encendió cuando su madre descubrió que la amiga con la que supuestamente se vería, no tenía planes con ella. En ese momento, algo se quebró, la certeza de que Rebecca estaba en peligro. La denuncia fue presentada de inmediato, pero como ocurre tantas veces, el sistema tardó en reaccionar. Pasaron 2 días. El 25 de diciembre, a kilómetros de distancia, en un sector aislado de Hyde Park, 2 pescadores se toparon con una escena que no olvidarán jamás. Flotando a la orilla del lago, parcialmente cubierto por ramas y nieve, había un cuerpo. La policía llegó en cuestión de minutos y cercó el área. Las primeras observaciones eran desconcertantes, no había documentos, ni cartera, ni celular. Solo un cuerpo sin identidad visible, con una única excepción, un colgante con una inicial grabada. Serían necesarios varios días para confirmar lo que la familia ya temía. El cuerpo hallado en el lago pertenecía a Rebecca Koster. Pero esa era solo la primera de muchas preguntas. Lo que más desconcertaba a los investigadores era el estado en que fue hallada. Aunque evitaremos los detalles explícitos, basta decir que alguien había hecho todo lo posible por borrar su identidad. Excepto una cosa, el colgante. Como si, en medio del intento por desaparecerla, quedara una única firma, un descuido, o tal vez una marca deliberada. La investigación estaba oficialmente en marcha. Y lo que se descubriría en los días siguientes revelaría una red de engaños, manipulaciones y una búsqueda desesperada por borrar toda evidencia. Pero había un problema, mientras más piezas del rompecabezas surgían, más claro quedaba que Rebecca no fue víctima de un acto aleatorio. Alguien la había buscado. Alguien la conocía. Alguien estaba mucho más cerca de lo que todos imaginaban. Mensajes que no coinciden. Tras la identificación oficial del cuerpo como Rebecca Koster, la investigación cambia de enfoque. La prioridad de los investigadores pasa a ser reconstruir, minuto a minuto, las últimas 24 horas en las que se tiene constancia de que Rebecca estuvo con vida. Lo que encuentran no solo genera desconcierto, sino que abre una grieta importante en la narrativa conocida hasta ese momento. La noche en que desapareció, Rebecca le dijo a su madre que se dirigiría a Queens para visitar a una amiga. Pero esa amiga declaró no haberla visto ni haber hecho planes para ese día. Esa primera contradicción encendió las alarmas. ¿Había mentido Rebecca sobre su destino? ¿O había sido conducida por alguien a creer que se encontraría con esa persona y fue engañada? Los investigadores rastrean los registros de geolocalización del celular de Rebecca. El análisis indica que su teléfono se movió hacia el oeste, no hacia Queens como ella había informado. Las torres de señal sitúan el dispositivo en una zona industrial entre el Bronx y Yonkers durante las primeras horas de la madrugada del 24 de diciembre. Luego, hubo un periodo de inactividad, seguido por algo aún más inquietante, mensajes enviados desde su número cuando, según la estimación forense, Rebecca ya había fallecido. Los textos no mostraban coherencia emocional. Eran fríos, vagos, como si alguien estuviera intentando simular normalidad.
Uno de ellos decía que se había quedado sin batería y que dormiría en casa de una amiga. Otro informaba que todo estaba bien y que llamaría más tarde. Para la madre de Rebecca, esos mensajes no coincidían con su estilo habitual. Usaban palabras que ella nunca usaba. El tono era distante, impersonal. Para los investigadores, el intento de desviar la atención era evidente. Los detectives acceden también a la actividad de sus redes sociales. No hay publicaciones recientes. Ninguna interacción. Solo los mensajes que pretendían mantener la ilusión de que estaba bien. El celular fue apagado poco después, y hasta el día del hallazgo del cuerpo, no volvió a emitir señal alguna. Al revisar las cámaras de seguridad en los puntos por donde el teléfono se desplazó, encuentran imágenes de un automóvil oscuro, un sedán de modelo antiguo, circulando en las cercanías del área donde el cuerpo fue encontrado días después. La matrícula no es legible, pero el vehículo aparece en al menos 3 registros distintos, siempre en la misma franja horaria. Es la única presencia constante en ese sector durante esa noche. Paralelamente, la policía entrevista a personas del entorno más cercano de Rebecca. Un nombre comienza a repetirse: Joseph Nasso, un conocido reciente con quien Rebecca había entablado una relación breve. Según algunos testigos, ella había comenzado a distanciarse de él tras un episodio de celos. Joseph negó haberla visto esa noche, pero su explicación sobre su paradero presentaba inconsistencias. El análisis de su historial de llamadas lo coloca cerca de la zona industrial donde se rastreó por última vez el celular de Rebecca. No hay comunicación directa con ella en ese lapso, pero sí mensajes eliminados, información que solo se detectó tras una orden judicial para revisar sus datos telefónicos. Para los investigadores, el rompecabezas empieza a tomar forma. Alguien quería borrar a Rebecca no solo físicamente, sino también digitalmente. Controlar su teléfono, fabricar una historia, retrasar su búsqueda. Todo apunta a una planificación meticulosa, no a un acto impulsivo. Lo que no sabían aún, es que una pista crucial estaba por emerger del mismo lugar donde fue hallado su cuerpo, objetos fragmentados, parcialmente ocultos bajo el agua, que abrirían una nueva línea de investigación. En el próximo capítulo, los buzos forenses regresan al lago y recuperan evidencia que contradice la versión del principal sospechoso. Lo que encontraron en el fondo del agua no solo confirma que Rebecca no estaba sola, sino que alguien más estuvo allí para asegurarse de que no pudiera contar su historia. No último capítulo ir a revelar cómo la tecnología, el trabajo forense y la persistencia de una familia pueden lograr que la verdad salga a la luz, incluso cuando todo parece diseñado para ocultarla. Evidencias bajo el agua. Tras la sospechosa secuencia de mensajes y las inconsistencias en los testimonios clave, los investigadores se enfocan nuevamente en el escenario del hallazgo, el lago ubicado en Hyde Park, un área apartada, de difícil acceso y poco frecuentada durante el invierno. A pesar del primer registro forense realizado en la zona, algo persistía en la mente de los agentes: el cuerpo de Rebecca había sido depositado con precisión en un punto que no era fácilmente visible desde el camino. Era posible que otros elementos relacionados con el caso hubieran quedado sumergidos o dispersos en las inmediaciones. La policía solicita apoyo especializado de buzos forenses para una segunda inspección. Durante los días siguientes, el lago es parcialmente drenado y los equipos trabajan en una cuadrícula marcada por coordenadas GPS. En las primeras horas, lo que parecía una tarea estéril revela resultados inesperados: fragmentos de plástico, restos de cinta adhesiva y un objeto metálico que, tras su recuperación, es identificado como parte de un soporte de maletero de vehículo. Todo ello a escasos metros de donde el cuerpo fue hallado. Cada elemento es enviado al laboratorio. El análisis de la cinta adhesiva revela rastros de cabello y fibras compatibles con la ropa de Rebecca. Las condiciones de conservación no permiten extraer ADN con alta fiabilidad, pero sí sugieren que fue utilizada para inmovilizar algo o a alguien. Pero lo más revelador aparece en el lodo del fondo del lago,
una pieza desgastada de una carcasa de teléfono móvil. Los técnicos forenses logran identificar parcialmente el número de serie, que coincide con el modelo de celular utilizado por Rebecca. Si bien la tarjeta SIM no está presente, el hallazgo confirma lo que los investigadores ya sospechaban: el teléfono no fue extraviado ni robado, sino desechado deliberadamente en el mismo punto donde se abandonó el cuerpo. Una señal más de que se trató de un crimen meticulosamente planificado. Mientras los forenses reconstruyen la trayectoria de los objetos hallados, otro descubrimiento cambia la dirección de la investigación. El análisis del soporte metálico encontrado en el lago revela que pertenece a un modelo específico de sedán antiguo, marca Buick, color oscuro. Coincidentemente, ese tipo de vehículo fue captado por las cámaras de seguridad circulando en la zona en la noche de la desaparición. Los investigadores confrontan esa información con la base de datos de vehículos registrados en el estado de Nueva York, y un nombre reaparece: Joseph Nasso, el conocido reciente de Rebecca. Poseía un vehículo de esas características. Aunque durante su interrogatorio inicial negó haber salido esa noche, el nuevo conjunto de pruebas comienza a erosionar su versión. Un equipo de agentes obtiene una orden judicial para inspeccionar el vehículo. Al examinar el maletero, encuentran restos de fibras plásticas similares a las halladas en el lago, así como una coincidencia parcial con los residuos químicos encontrados en la ropa de la víctima. No son pruebas definitivas, pero la coincidencia múltiple es estadísticamente improbable. En este punto, el caso da un giro. La policía inicia vigilancia sobre Joseph mientras prepara una posible imputación. El comportamiento del sospechoso empieza a volverse errático, evita a la prensa, cambia su rutina diaria y reduce su contacto con conocidos. Los investigadores lo consideran un riesgo de fuga. Pero aún hay una pieza faltante: el motivo. ¿Qué llevó a alguien a planear un crimen de esa magnitud, con tanto cuidado y frialdad? La respuesta, según los detectives, podría encontrarse en el historial digital de Joseph. Y cuando los peritos acceden finalmente a su laptop personal, descubren búsquedas inquietantes, patrones de seguimiento y archivos que revelan más que una simple obsesión. En el próximo capítulo, la historia oculta de un hombre que no era quien decía ser, el rastreo de sus pasos antes y después del crimen, y una evidencia digital que lo conecta directamente con el lugar y la hora en que Rebecca desapareció. El cerco comienza a cerrarse. El perfil oculto de un sospechoso. Con la evidencia física apuntando cada vez con más claridad hacia Joseph Nasso, los investigadores decidieron profundizar en el elemento que faltaba en el rompecabezas: el motivo. ¿Qué podía empujar a un hombre sin antecedentes penales a convertirse en el principal sospechoso de un crimen cuidadosamente ejecutado? La clave, al parecer, se escondía en su vida digital. Tras obtener una orden judicial, las autoridades accedieron a los dispositivos electrónicos de Nasso. La revisión de su ordenador personal, sus correos electrónicos y su historial de navegación reveló un patrón oscuro. En los meses previos a la muerte de Rebecca, Nasso había realizado múltiples búsquedas relacionadas con métodos para borrar rastros de ADN, técnicas de desactivación de GPS en teléfonos móviles y sitios aislados cerca de cuerpos de agua en el estado de Nueva York. También había visitado foros en línea bajo seudónimos, donde participaba en conversaciones con contenido perturbador. Uno de los aspectos más inquietantes fue la frecuencia con la que accedía a mapas satelitales de la región de Hyde Park, el mismo lugar donde el cuerpo de Rebecca fue hallado. En varias ocasiones, había marcado puntos específicos cerca del lago y descargado imágenes detalladas de esos sectores. Esta actividad, registrada semanas antes del crimen, sugería premeditación. La policía también encontró una serie de archivos eliminados en su ordenador que, mediante herramientas forenses, pudieron ser parcialmente recuperados. Entre ellos, figuraban fotografías tomadas con un teléfono móvil cuyo número de serie coincidía con el dispositivo roto encontrado en el lago. Aunque las imágenes estaban dañadas, una de ellas parecía mostrar el interior de un vehículo similar al Buick oscuro que había sido visto en las grabaciones de seguridad.
Los investigadores empezaron a perfilar a Naso no como un atacante impulsivo, sino como alguien que había planeado cada movimiento. Pero aún faltaba una conexión directa que lo vinculara al lugar y al momento del crimen. Fue entonces cuando accedieron a los registros de su cuenta de correo electrónico. Uno de los correos, fechado la noche del 23 de diciembre, tenía como asunto "lo siento" y había sido enviado a su propia dirección secundaria. En el cuerpo del mensaje, una única línea: "no hay vuelta atrás". Aunque este mensaje no constituía una confesión formal, reforzaba la teoría de los investigadores sobre un crimen premeditado. Sumado a las pruebas físicas, los patrones digitales y la línea temporal construida a través de geolocalización y cámaras, el caso comenzaba a alcanzar la solidez necesaria para una acusación formal. Mientras tanto, Naso mantenía una fachada de normalidad. No había abandonado su hogar ni intentado huir, pero mostraba signos crecientes de paranoia. Fue observado realizando recorridos alrededor de su vecindario, instalando nuevas cerraduras en su vivienda y reduciendo su interacción social. Su comportamiento, cada vez más errático, convenció a los agentes de que debían actuar antes de que decidiera desaparecer o destruir pruebas clave. En paralelo, el equipo forense terminó de analizar los residuos encontrados en el maletero del vehículo de Naso. Los resultados revelaron una coincidencia química exacta con el tipo de adhesivo encontrado en la cinta hallada en el lago. Esa coincidencia, científicamente verificable, aportaba una prueba objetiva que conectaba el auto del sospechoso con el lugar del hallazgo del cuerpo. La fiscalía, al recibir el informe completo, consideró que el caso ya tenía suficientes elementos para proceder. Una orden de arresto fue solicitada y, bajo estrictas medidas de seguridad, Joseph Naso fue detenido en su domicilio en la madrugada del 12 de enero de 2010. Lo que seguiría en los días posteriores no solo pondría en evidencia la frialdad con la que había actuado, sino que revelaría detalles aún más perturbadores sobre su pasado y otros comportamientos que hasta ese momento habían permanecido ocultos. En el próximo capítulo, el interrogatorio oficial, los movimientos previos al crimen reconstruidos hora por hora, y una revelación inesperada que ampliaría el alcance del caso más allá de lo imaginado. Reconstruyendo la noche, hora por hora. Tras la detención de Joseph Naso, el caso da un giro decisivo. Por primera vez, los investigadores cuentan con la posibilidad de interrogar directamente al principal sospechoso. Aunque Naso se muestra tranquilo al ser trasladado, su actitud durante el interrogatorio oscila entre evasiva y contradictoria. Niega haber estado en las inmediaciones del lago, insiste en que no tenía motivos para dañar a Rebecca y repite que pasó la noche en casa, viendo televisión. Sin embargo, no puede aportar testigos ni pruebas que respalden su versión. La policía, decidida a construir un caso irrefutable, reconstruye minuciosamente los movimientos de Naso durante las 48 horas previas al hallazgo del cuerpo. Utilizando grabaciones de cámaras de tráfico, registros electrónicos, movimientos bancarios y datos de geolocalización, se logra establecer una línea de tiempo precisa. El 23 de diciembre, Naso abandona su domicilio a las 20:47. Su vehículo, el sedán Buick oscuro, es captado por una cámara en un cruce cercano a su casa. Luego, desaparece durante más de 3 horas. A las 0:12, el mismo vehículo es registrado pasando cerca de Hyde Park, a pocos kilómetros del lago. Minutos después, la señal del teléfono de Rebecca es rastreada en la misma área. Posteriormente, el celular se apaga por completo. La secuencia no deja margen de duda, tanto Naso como el dispositivo de la víctima estuvieron en el mismo lugar y momento, y luego ambos desaparecieron del radar. Ese mismo patrón se repite con otro dato clave, una compra en una gasolinera a las 3:21 de la madrugada. El recibo vinculado a la tarjeta bancaria de Naso confirma que estuvo allí, solo, y que pagó en efectivo. Las cámaras del establecimiento lo muestran nervioso, revisando constantemente su entorno. Lo más significativo, en el maletero de su vehículo, una lona oscura, aparentemente doblada, similar a una de las encontradas más tarde en el lago. Paralelamente,
los investigadores descubren que, días antes de la desaparición de Rebecca, Naso había solicitado información en línea sobre rutas de evacuación poco transitadas y niveles de profundidad en cuerpos de agua del estado. En conjunto, estas acciones delinean un plan cuidadosamente concebido, no un acto impulsivo. Con todos estos datos, la Fiscalía consolida una teoría del caso. Naso habría planeado el asesinato con antelación, movido por una mezcla de celos, rechazo y necesidad de control. La ruptura con Rebecca, según los registros de mensajes, había sido unilateral. Ella intentaba distanciarse, él insistía en mantener el vínculo. Cuando entendió que no tenía más poder sobre ella, decidió actuar. En el entorno de Naso, algunos conocidos describen comportamientos previos que ahora adquieren un nuevo significado, comentarios agresivos sobre relaciones pasadas, una obsesión con el anonimato digital y la costumbre de seguir a exparejas en redes sociales bajo perfiles falsos. A pesar de no tener antecedentes penales, su historial revela una personalidad controladora, meticulosa y profundamente calculadora. En paralelo al proceso legal que se avecina, emerge otra vertiente inquietante. Al revisar los dispositivos electrónicos de Naso con más profundidad, los analistas encuentran carpetas protegidas por contraseña que contienen archivos relacionados con otras mujeres. Algunas de ellas también desaparecieron en circunstancias similares años antes. Aún no se ha podido establecer conexión directa, pero los patrones son perturbadoramente parecidos. Mientras la opinión pública se estremece con estos hallazgos, los fiscales se preparan para presentar la acusación formal. El juicio promete ser extenso y cargado de pruebas técnicas, pero para la familia de Rebecca, es la única posibilidad real de obtener justicia. En el próximo capítulo, el inicio del juicio, los argumentos de la defensa, la presentación de las pruebas clave ante el jurado y una revelación final que pondrá en jaque toda la estrategia de la defensa. Porque aunque los datos hablan por sí solos, hay algo que nadie esperaba, una voz desde el pasado de Naso que aún no había sido escuchada. Justicia en marcha, el juicio de una verdad sepultada. El 3 de mayo de 2010, dio inicio el juicio contra Joseph Naso en una sala abarrotada del Tribunal del Condado de Dutchess. En el estrado, la Fiscalía presentó su caso con precisión quirúrgica, pruebas digitales, rastros físicos, reconstrucciones geográficas y una narrativa de hechos cronológicamente ordenada que delineaban no solo la culpabilidad, sino la premeditación. Pero lo más impactante aún estaba por revelarse. El juicio atrajo la atención de medios estatales y nacionales. No era solo un proceso legal, era una confrontación entre una familia que exigía justicia y un hombre que hasta entonces había mantenido una imagen de aparente normalidad. La defensa de Naso alegó falta de pruebas concluyentes, sugiriendo que las coincidencias eran circunstanciales y que no existía evidencia directa que lo colocara en el momento exacto del crimen. Sin embargo, el caso de la Fiscalía no dependía de una sola pieza. Era el conjunto, el rastro digital, la coincidencia del vehículo, las búsquedas sospechosas, las pruebas forenses, el patrón de comportamiento. Todo apuntaba en una sola dirección. Y fue entonces cuando la Fiscalía presentó una última testigo, una expareja de Naso, identificada bajo anonimato, quien accedió a testificar tras ver las noticias del caso. Su testimonio, aunque cuidadosamente protegido por el tribunal, detallaba episodios de control, manipulación y vigilancia que, aunque no habían escalado al nivel de violencia, seguían un patrón muy similar al del caso de Rebecca. Su relato coincidía con detalles del modus operandi descrito por los fiscales. El jurado, tras escuchar 3 semanas de testimonios, deliberó durante 4 días. El veredicto fue claro: culpable de homicidio en primer grado. La sentencia fue dictada semanas después, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia Koster, el fallo trajo una forma de paz, pero no una resolución total. El dolor de la pérdida seguía presente, así como la incertidumbre sobre lo que realmente ocurrió en las últimas horas de vida de Rebecca. Pero había algo más: justicia. Una justicia que llegó tarde,
pero que finalmente los reconocía como víctimas de un crimen que pudo haber quedado sin respuesta. En los meses posteriores, la policía reabrió otros casos sin resolver que podrían tener vínculos con Naso. Aunque hasta la fecha no se han presentado nuevos cargos, la investigación sigue abierta. Este caso expone más que una tragedia individual. Revela cómo la tecnología, el trabajo forense y la persistencia de una familia pueden lograr que la verdad salga a la luz, incluso cuando todo parece diseñado para ocultarla. Y aunque cada historia deja cicatrices, esta termina con una afirmación contundente: la memoria de Rebecca no será borrada.